Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo que es noticia este martes 11 de octubre. Bueno, no sé si han seguido este asunto, pero es un caso muy sospechoso, muy interesante. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con el hijo de Joe Biden. Se llama Hunter Biden. Sabíamos de él que había hecho muchos negocios en Ucrania y con Ucrania, pero bueno, las investigaciones estaban como paralizadas. Ha sido que el Partido Republicano ha empezado a apretar y a decir, cabreados porque han hecho esos registros en la casa de Donald Trump, que cuando lleguen al poder no van a dejar títere con cabeza en el FBI, a los que acusan de actuar muy interesados por el bien de Joe Biden y por el fracaso de los republicanos. Oye, y de repente resulta que del último cajón de la mesa de algún jefazo del FBI, ¡pum!, aparecen los documentos que señalan al hijo de Biden, a Hunter Biden, como, bueno, pues como que ha movido fortunas, que ha hecho negocios, que tal y que cual, y ahora parece que hay un empujón de las investigaciones a propósito de Hunter Biden, que le va a representar un gran disgusto a su padre, a Joe Biden. Véanlo. El FBI está de caza. El cuerpo de inteligencia más famoso de Estados Unidos se está preparando para llevar a los tribunales una de las investigaciones más importantes del país. Y no es sobre Donald Trump, sino sobre Hunter Biden. Ya saben, el hijo de Joe. ¿Y a santo de qué están investigando al hijo del presidente? Todo empieza con un portátil, así que echemos un vistazo a ver qué hay dentro. La principal acusación tiene que ver con los tratos de Hunter con empresas chinas y ucranianas, unos tratos totalmente ilegales que servían para que el hijo del presidente se lucrara. ¿Y cómo ha podido hacer estos tratos? Por la posición que ocupa. Pese a que según diversas fuentes Hunter no tiene conocimientos relacionados con el gas, ha ocupado un cargo importante en la directiva de Burisma, una empresa ucraniana. Un nombramiento que le hace sospechoso de haber cometido tráfico de influencias. Y por si fuera poco, añadimos el fraude. Hunter y su tío Jim, hermano del presidente, eran los dueños de una compañía en la que se encontraba también el asesor de la familia, Tony Bobulinski. Las últimas informaciones apuntan a que Hunter podría haber cometido fraude contra un Bobulinski que no se calla. The bank statements have been made public, he received over $5 million. Todo esto en un portátil en el que también hay imágenes de Hunter bajo los efectos de las drogas o totalmente desorientado. Y es que aunque el presidente de los Estados Unidos trate de defender a su hijo, And no, there's not a single thing that I've observed at all that would affect me or the United States relative to my son Hunter. él mismo es el que saca las sospechas a relucir. The article, at least the thing online, is going to be printed tomorrow in the Times, is good. I think it's clear. Las acusaciones están listas, las cartas sobre la mesa. Ahora solo queda una pregunta por contestar. Are they actually going to do the right thing and hold the Bidens accountable? Fíjate cómo esto de la desorientación es un asunto de familias. Vean al padre, vean al hijo, y esta desorientación afecta a los Biden por encima de cualquier otra cosa. Les tengo que contar también que ya hay fecha para la coronación de Carlos III como rey de todos los británicos. Será el 6 de mayo del próximo año. Ya saben que el proceso pues se lo toman con calma y que bueno, va a ser el 6 de mayo, esa es la noticia que a los británicos les interesa muchísimo. A los españoles nos interesan más otras cosas. Saben, hay una campaña en redes sociales de EH Bildu que coincide con el 12 de octubre, la fiesta de la Hispanidad, y que pretende, son los aliados del gobierno de Pedro Sánchez, y que pretenden la expulsión del País Vasco de todos los agentes del Instituto Armado. La campaña más o menos obedece al eslogan "Fuera de aquí es tiempo de paz". Y esto que, en fin, hay un doble rasero. Las agrupaciones profesionales, las asociaciones de la Guardia Civil creen, y yo estoy con ellos, que esto es un delito de odio muy claro. Tienen que recordar la de guardias civiles que murieron asesinados a manos de ETA, que son los padres de esto de Bildu en sus orígenes y en sus creencias actuales. Tienen que recordar lo que sucedió en Alsasua, en Navarra, en 2018, cuando unos agentes de la Guardia Civil
con sus parejas fueron agredidos brutalmente en un bar, porque tampoco les quieren allí, y esto es violencia. Y aquí se suscita pues la doble vara de medir. Vamos a ver, o sea, tenemos una ley sobre los delitos de odio que protege a todo el mundo, por razones étnicas, raciales, religiosas, en fin, sexuales, todos protegidos bajo el amparo del delito de odio. Sin embargo, nadie ha previsto que haya un delito de odio contra la Guardia Civil, contra la policía, que también hay casos. Así es que este es el momento de poner pies en pared y decir que el delito de odio, donde está más claro, es cuando se perpetra contra los defensores que vigilan el cumplimiento de las leyes, la Guardia Civil en este caso. Por eso quiero hablar con Agustín Leal, portavoz de Jucil, para valorar con él qué es lo que está pasando. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, muy buenas tardes. Y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo encajan las asociaciones profesionales del cuerpo esta amenaza nada sutil de EH Bildu contra la Guardia Civil? Bueno, nosotros en realidad no tenemos la piel tan fina, ¿no? Todo lo que venga de esta gente, de este ambiente, pues con indiferencia. Únicamente hacemos declaraciones y nos defendemos de ellos, porque quien en realidad nos hace daño es la Administración del Ejecutivo, que no toma cartas en el asunto, que no nos defiende y que no intenta minimizarlo, ¿no? Tenemos las declaraciones del señor Marlaska, el ministro del Interior, diciendo que eran meramente testimoniales los homenajes a presos de ETA en el último año. Bueno, ha habido más de 300 en el último año. Aquí lo único testimonial que hay es el desprecio de estos enfermos de sectarismo que son los de Bildu. En su lema ponen que nos vayamos para que vuelva la paz. Bueno, en Jucil, los guardias civiles vamos a darles... Les hemos vencido operativamente, les hemos dado la batalla operativa, acabamos con la capacidad operativa de ETA, y también les vamos a dar la batalla por la memoria y la batalla por el lenguaje. En la Comunidad Vasca hay paz porque está la Guardia Civil. En la Comunidad Vasca hay paz porque la Guardia Civil fue el arma que usó el Estado de Derecho para derrotar a estos animales enfermos de sectarismo, de fanatismo y de ignorancia. El daño a nosotros nos viene por parte de la Administración, que no toma cartas en el asunto, que parece un títere de los filoterroristas, de los herederos de ETA, y que no defiende a quien defiende a todos, ¿no? Y el ataque es a la Guardia Civil, pero en realidad el ataque es a todos los ciudadanos, a la libertad y al Estado. Entonces, yo comentaba antes, no sé si has podido oírme, que el delito de odio, ese que se persigue cuando unos colegiales niñatos de un colegio mayor dicen no sé qué cosas, que ya veremos qué termina diciendo la Fiscalía, o que el propio Marlaska dice que cuando un grupo musical canta Volvemos al 36 o algo así, en una fiesta de Vox se ponen furiosos. Dice Marlaska que él cree que eso está muy cerca del delito de odio, pero me he querido revisar cómo está escrito el delito de odio y lo protege todo, menos a los cuerpos de seguridad del Estado, que precisamente son los que más odio han recibido en algunos lugares de España. Bueno, el delito de odio parece ser que para esta administración depende de quién venga ese delito. Cuando viene de determinados grupos políticos, de determinada parte de la sociedad, que curiosamente coincide con los que quieren echar abajo nuestro Estado de Derecho y facilitar la libertad de los españoles, parece ser que cuando viene de ese lado no es delito. Nosotros lo vemos como un delito de odio, como vemos cada homenaje de bienvenida a estos etarras, a estos asesinos, a esta escoria de la sociedad, cada homenaje de bienvenida es un delito de odio. Los actos celebrados recientemente en Alsasua contra la Guardia Civil son delitos de odio. A este señor que está saliendo en la tele, Otegi, terrorista de ETA, convicto y confeso, para nosotros la verdad es un terrorista, ¿no? O sea que la gratitud de nuestra democracia le ha permitido estar donde está, pero a nosotros no nos engaña. Dicen por parte de la administración que ETA no existe. ETA ha perdido su capacidad operativa, pero ETA existe. Lo vemos en esos homenajes, en esos delitos de odio a los que se estaba recibiendo. Lo triste es que el ministro del Interior, que fue juez en su momento y que cuando deje de ser ministro probablemente vuelva a la judicatura, mire para otro lado. Que no solo es culpable de lo que no defiende, sino también de lo que calla y de lo que protege. Le están protegiendo pues sus sillones, sus cuotas de poder
y les dan igual los servidores públicos, tanto guardias civiles como policías nacionales, como las víctimas. En Chile estamos aquí pues para recordárselo y lo recordaremos siempre que sea necesario. Esta indignidad y esta miseria moral, por llamarle de alguna manera, porque en el lenguaje castellano no hay palabras para calificar todo esto. Se lo vamos a recordar siempre. Es un delito de odio total. Bueno, como la copa de un pino. Agustín Leal, me gustaría comentar contigo lo sucedido en el barrio ceutí del Príncipe. Ahí pues mataron a tiros a un militar, tenía 37 años, parece que ese es un barrio controlado por mafias de la droga, pero lo sustantivo, lo que quiero comentar contigo, es que a los policías que fueron a controlar un poco a ver qué pasaba, a investigar la muerte de este militar, lo que hubiera pasado ahí, pues los recibieron a pedradas, hay alguno con alguna herida, en fin, hay coches pues muy afectados por el recibimiento que tuvieron. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, esto entra dentro de lo que llevamos denunciando desde los guardias civiles desde hace algunos años, de la pérdida del carácter, de la pérdida de respeto a la autoridad en algunas partes del territorio. El barrio del Príncipe no llega a ser una de las comúnmente conocidas en Europa como zonas no-go, zonas peligrosas donde va a entrar la policía. No llega a serlo por ahora, pero se le está acercando, al igual que muchas zonas del sur de Andalucía por el norte. Esta pérdida del principio de autoridad socava la libertad y socava la libertad. Y siempre decimos que para que un pueblo sea plenamente libre deben de darse unos puntos básicos, ¿no?, que han de ir progresivamente. Si no será el primero, difícilmente será el segundo. El primero de ellos es la seguridad física en la calle a nuestros ciudadanos, que la damos los guardias civiles y los policías nacionales. Una vez que está instituida esta seguridad, pues ya habrá una seguridad jurídica, ¿no?, que dará paso a una prosperidad económica y una riqueza. Si el primero, que es la seguridad, no se da al 100%, no se van a dar nunca los demás. Esto es lo que ocurre en el principio. El principio de autoridad se ha perdido, no hay suficientes policías, las condenas no son todo lo disuasorias y ejemplares que deberían serlo en una nación que se precie de ser democrática, en una zona, pues en una ciudad como Ceuta, de la nación española, que es el flanco sur de la OTAN, la Unión Europea, y es una responsabilidad más de las sucesivas administraciones que ha tenido nuestra nación, no potenciar esto, no potenciar la seguridad y no castigar. Pues, gracias, esto lo hemos visto ya en más ocasiones y lo vamos a hacer. Los políticos han de ser responsables y los ciudadanos han de exigirles cada 4 años, sobre todo la seguridad que necesitan para ellos, para sus casas, para sus vecinos y para sus pueblos. Agustín Leal, un placer enorme tenerte en el programa, te deseo una feliz tarde y te mando desde aquí nuestro respeto a las fuerzas del orden y desde luego nuestro convencimiento de que se están cometiendo con ellos delitos de odio a continuo en algunos lugares de España. En fin, muchas gracias. Gracias a vosotros, Xavier, y aprovecho la ocasión para felicitar el Día del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, a todos mis compañeros. Muy bien. Bueno, ya saben ustedes que un servidor está empeñado en convertir la droga, el problema de la droga, en una parte de la agenda de los partidos políticos en España, porque honestamente creo que si no atajamos ese problema, que está en el fondo de lo que subyace en el barrio del Príncipe, en Ceuta y en muchos otros lugares de España, yo me he propuesto mostrarles hasta qué punto está emponzoñando nuestra vida, la vida de la sociedad española, el asunto de la droga. No solo porque haya cientos de miles de familias afectadas y dolientes de ese asunto, sino porque está generando unos problemas de orden público importantísimos y eso se ve, si uno analiza, pues las cosas que los agentes del orden descubren aquí y allá, a diario y en cualquier lugar de España. Hoy lo primero serán unas imágenes de un lugar de Gerona, en Cataluña, que se llama Vilanova de la Muga. Bueno, ahí lo ven. Los Mossos d'Esquadra, en este caso, son los que han desmantelado un cultivo de casi 1.600 plantas de marihuana en una nave ganadera de este pueblo, Vilanova de la Muga, que estaba alquilada como taller mecánico, y han detenido allí a sus 2 presuntos responsables de esa plantación de droga. Todo arranca desde que la compañía eléctrica que suministra
energía a ese lugar, pues detectara que ahí se consumía muchísima energía y que no sería para nada bueno. Así es que, bueno, han detectado que pinchaban la electricidad de forma fraudulenta y producían un consumo de electricidad anómalo. Eso es lo que ha llevado a los, en este caso, a los Mossos d'Esquadra a desmantelar esta plantación. Pero esto está por todas partes. Ese es el problema que tiene España en estos momentos, el que está más desmadrado. Nos vamos a Palencia, la tranquila Palencia, y ahí van a ver cómo se desmantelan pues otras 1000 plantas de marihuana valoradas en 3,5 millones de euros en una nave, igual que el caso anterior. También ha sido la defraudación de fluido eléctrico, que acumula un gasto de más de 60.000 euros, y además hay que contar que habían cavado un túnel de 8 metros para pinchar la red general y poder beneficiarse de ella para producir droga y luego, por supuesto, venderla y luego, por supuesto, pues enriquecerse con ello, que es lo que no estamos atajando correctamente, porque esto ya les digo yo que no es ni medio normal. Bueno, y hasta aquí lo que yo tengo que contarles hoy del tema drogas. Vamos a entrar en el capítulo energético. Bueno, hoy se han reunido el Consejo de Ministros para aprobar un plan de contingencia energética. El objetivo es el ahorro, ya lo digo de entrada. Pero lo más relevante del plan es que, y de esto se alegrarán no pocas comunidades de vecinos, el Gobierno ha decidido rebajar lo carísimas que están resultando las calderas comunitarias, esos edificios de viviendas en los que la caldera es comunitaria. Y han aprobado también que las facturas a partir de ahora vengan más detalladas, que el consumidor conozca mejor pues, lo que consume de las energías, y el plan del Gobierno con estas medidas es que se ahorre hasta un 13,5% de energía. Luego están las típicas cosas de no poner la calefacción a más de no sé qué temperaturas, todo lo que es intervencionismo propio de este Gobierno, que se mete en nuestras vidas y un día te dice que no puedes llevar corbata. No es mi caso, no sigo las instrucciones de Sánchez en verano y me parece que tampoco voy a seguir las instrucciones del Gobierno de Sánchez para el invierno. Vamos a escuchar a la señora esta tan malcarada, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, contarnos lo fundamental de este plan energético. Proteger a los vecinos que reciben o que cuentan con una calefacción en calderas comunitarias, buscar la penetración de renovables, acelerar el ahorro de las administraciones y de la gran empresa, facilitar una mayor información al conjunto de los consumidores gracias, por un lado, a un cambio en los referentes que aparecen en su factura, apoyar la inversión en eficiencia energética en nuestros hogares, buscar para con las pymes medidas de acompañamiento específico, ese kit verde, facilitar más apoyo a la industria, al tejido productivo, no solamente a través de los distintos PERTES, sino también a través del apoyo sectorial de cada uno de los departamentos ministeriales con las recomendaciones que se consideren más adecuados, una planificación eléctrica de las redes flexibles para poder absorber más energías renovables y aprovechar esas infraestructuras de las que disponemos para maximizar su utilización de cara a la solidaridad para con terceros. Bueno, y tienen ustedes que conocer algo muy relevante, y es que en épocas de dificultad las petroleras que operan en España están sacando más margen de beneficio que nunca. Lo ha denunciado la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que son los que dicen que la distribución de gasolina de 95 octanos y de gasóleo A, el más popular de los vehículos diésel, se ha elevado en julio a una recaudación de las petroleras histórica. ¿Cuánto de histórica? Pues 10 céntimos por litro de margen más que el que tenían anteriormente. Bueno, pues esto, vamos, el Gobierno tendrá que decidir pues, si pone cuota a este asunto o le pone márgenes al campo, porque desde luego no puede ser que ellos ganen más ahora que nunca
ahora que estamos en tiempo de dificultad. Y bueno, van a ver, esto es algo insólito porque yo nunca saco a esta muchacha, se llama Greta Thunberg, que es una adolescente a la que han utilizado, bueno, para vender la causa medioambientalista. Yo no sé si ella es consciente de que algunos la utilizan como un señuelo, como una niña que afea la conducta de unas sociedades que derrochan de todo y que no están por el medio ambiente. Hoy es relevante y por eso sale en este programa, porque si no, pues con anteriores manifestaciones no se lo había merecido, más allá que el desprecio. Eso es lo que merece Greta Thunberg. Ven, hoy sale a nuestro programa porque ha dicho algo que es curiosísimo. Ella, preguntada en Alemania sobre qué es lo que opina sobre las centrales que producen energía eléctrica a base de carbón, y si esto estaría mejor resuelto por las nucleares, pues resulta que Greta Thunberg aboga por las nucleares, lo que me quedaba por ver. ¿Son las centrales nucleares la mejor opción por el momento? Si ya los tenemos en marcha, creo que es un error cerrarlos para enfocarnos en el carbón. Bueno, pues dicho queda, dicho queda. Bueno, la verdad es que cambiará de opinión mañana, dirá Greta Thunberg en su desvarío. Y también tienen que saber ustedes que los precios de los productos, los artículos típicos que se compran cuando llega el frío, cuando llega el invierno, están teniendo pues un aumento disparatado, no solo en España, en buena parte de Europa. Mucha gente toma medidas ante lo que pueda venir de, a lo mejor, cortes energéticos o falta de suministro, etcétera, etcétera, y echan mano de comprar artículos de invierno de primera necesidad. Y los precios, como les digo, son más caros que nunca. Consecuencia, no sé si dirán que ahora pues las prendas de abrigo tienen que ver, no sé en qué medida, me lo tienen que contar despacito, con la guerra de Ucrania y de Rusia. Esto es lo que les puedo contar de los precios y cómo suben de las prendas, los artículos que uno compra para protegerse del frío. El invierno se acerca y no pinta del todo bien. La crisis en Europa por el conflicto entre Ucrania y Rusia y el elevado precio del gas por la desatada inflación está generando estragos en otros sectores. El interés significativo de productos térmicos y de abrigo ha aumentado en un 47%, una demanda que no va compensada con su oferta y donde el precio es el doble que antes. Parece ser que los ciudadanos van a tener que recortar en otros gastos para poder pasar un invierno normal. Este aumento de precio se ha visto reflejado en muchos productos. Un ejemplo de ello son los guantes que todos utilizamos en invierno para tener las manos calientes. En el mes de septiembre su interés ha aumentado en un 113% más en comparación con el 2021. Y ojo, porque no son los únicos. Artículos como bolsas de agua caliente, cojines térmicos y gorros de invierno han aumentado su demanda en un 53%. Y es que el problema reside en que la gente compra estos artículos para no depender de la calefacción, pero al fin y al cabo cuestan más, por lo que ambas opciones van a salir caras igualmente. Pues bien, una cosa tan básica como un edredón para no pasar frío por las noches ahora supone un precio mucho más alto. Su precio actual es de 198 euros cuando en septiembre del año pasado estaba a 90, un 118% más. Los expertos de Idealo han analizado estos datos y corroboran que una manera inteligente de poder buscar alternativas para hacer frente a esta elevada inflación es ver cómo evoluciona el coste de los productos y comparar los precios. Al final, muchos se pueden aprovechar de la situación y abusar de una demanda significativa. Todo apunta a que los precios no van a parar de subir. La galopante inflación no cesa, el gobierno no reduce todos los impuestos que debería y, al contrario, se sube el sueldo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme recordarles la conveniencia mutua de que se incorporen al Club de Amigos de El Toro Televisión como pues parte de nuestra familia. Les pedimos una pequeña aportación para crecer, para que nuestra señal se vea en más lugares de España y para ser más influyentes, siempre a su servicio, defendiendo pues, las cosas que compartimos. Valores, esencialmente la libertad en nuestro país, con valores y con ideas que me parece que tenemos claras todos los que estamos aquí. Le pedimos que se suscriban a este Club de Amigos del Toro Televisión. Y les anuncio que el Club de Amigos del Toro Televisión
os ofrece algo singular. Esto termina mañana y desde las 9 de la mañana, aquí en la sede del Toro TV, Modesto Lafuente 42, Madrid, pues van a poder pasar y adquirir productos España. ¿Qué productos? Pues hombre, a un precio muy especial pueden llevarse corbatas como la que suele utilizar Julio Ariza con la bandera de España, seguro que la han visto muchas veces, los famosos delantales blanco o negro para cocinar con la bandera y con el logo bordado del Toro TV, una pulsera de plata especialmente bonita con la bandera de España, o bien el paraguas de España con el logo del toro. En fin, hay bufandas, hay tazas de los principales programas de esta casa a su disposición. Esto se acaba pronto, así es que hay que espabilar. Y contarles que las actividades del Club de Amigos arrancan y a qué velocidad arrancan. Miren, el martes 18 a las 7 de la tarde hablaremos con Paco Huertas, le hemos tenido aquí, que el hombre anda en la difusión de la historia de uno de los grandes personajes de nuestra historia, Isabel la Católica en Castilla, con un recorrido que pasa por Madrigal de las Altas Torres, cómo no. En fin, todo eso de la mano de un experto que es Paco Huertas. El miércoles 19 a las 7 de la tarde, Mar Cristóbal, a la que también conocen, sigue enseñándonos cómo están hechas por dentro y qué significación tienen las catedrales alemanas. Las más representativas, muchos las conocen, son la de Colonia y la de Aquisgrán. El jueves 20 a las 7 de la tarde también le tuvimos recientemente aquí, el lunes, tuvimos a Juan Monjo Carrió, que es doctor en arquitectura, catedrático emérito de la Politécnica, y el hombre nos va a contar a todos cómo se puede y se debe mirar una obra arquitectónica. El lunes 24 a las 7 de la tarde contamos con José Antonio Fuster, con el que pasaremos un buen rato hablando y comentando la reconquista de América, la gran empresa de la hispanidad a través de lo más característico según el amigo Fuster. Todo eso de forma presencial o por videoconferencia a través del Toro TV. Por cierto, dos buenas noticias. Habrá una cena del Club de Amigos en Barcelona el próximo 11 de noviembre. Y la segunda buena noticia es que ya tenemos lotería de Navidad, así es que tienen que hacerse con el 10º del Toro TV. Situación crítica en Francia. Ha obligado al gobierno a tomar medidas por la fuerza para evitar el colapso. ¿Por qué? Pues porque hay una huelga que afecta a las grandes refinerías del país y el gobierno, insisto, por la fuerza, ha empezado a bombear gasolina de los depósitos de estas refinerías para que lleguen al circuito de distribución que se estaba quedando sin elementos, sin gasoil y sin gasolina, creando pues, un problema social importante que quiere resolver Macron, manu militari. Y de Francia nos vamos a Nueva Zelanda, que es uno de esos países que están absolutamente en línea con los delirios medioambientalistas. En Nueva Zelanda están diseñando un impuesto que grava los gases, las flatulencias y los eructos de ovejas y de vacas. Los ganaderos están aterrorizados, dicen que esto al final acabarán siendo sustituidos los animales por árboles porque el gobierno quiere recortar un 10%, como sea, la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, pues este es el delirio de Nueva Zelanda, que ya verán cómo alguno copia en breve. Y hablamos de una compañía que está en el recuerdo de muchos españoles que tenemos ya una cierta edad. ¿Se acuerdan de los vasos y los platos de Duralex? El furor que levantaron al llegar a nuestro país hace ya muchos años, ¿verdad? Bueno, pues la última de las plantas que producía los artículos de Duralex está a punto de cerrar por el precio de la energía que necesitan para producirlo. Se trata de la única que queda, es una planta que está en Francia, en Orleans, y que, bueno, pues teníamos que dejar aquí constancia de que está a punto de ser cerrada. Y les tengo que contar también, ya entrando en el panorama mucho más político, la situación política de algunos lugares de España. Hoy han tomado posesión los consejeros del Gobierno de Cataluña que preside Pere Aragonés.
Bueno, ya saben que han sustituido a unos por otros, que la única condición es que, y lo garantiza el propio Aragonés, todos son partidarios de la autodeterminación de Cataluña. Ha ignorado Aragonés la oferta del PSC para tener estabilidad y dice que quiere aprobar los presupuestos con Junts. ¿Por qué? Porque los hizo un consejero de Junts, el de Economía, y no espera Aragonés que le pongan problemas. Vamos a verlo. Nuevo hoja de ruta de Pere Aragonés. Tras tomar posesión los consejeros, ha querido explicar brevemente las prioridades del nuevo gobierno. Como no podía ser de otra manera, hay un claro objetivo: la independencia. A seguir trabajando porque Cataluña decida en libertad su futuro. Porque se acabe la represión. Porque Cataluña sea un Estado independiente. Estas son mis prioridades como presidente y son evidentemente también las prioridades del gobierno. Es el guión de la legislatura. Aragonés quiere sacar los presupuestos de 2023 adelante, pero desde la presidencia del partido avisan, no quieren pactos con el PSC. Mientras que el presidente quiere tener aprobados los presupuestos y poder gestionar en condiciones, Junqueras pide prorrogar las cuentas para tener distancia con ella. Por ello le pide a Junts ayuda en los presupuestos. Mi prioridad es que los presupuestos sean aprobados con el apoyo de las formaciones que a lo largo de la legislatura han contribuido a la gobernabilidad del país. Estoy convencido que podremos llegar a un acuerdo amplio y, sobre todo, comenzar por el grupo parlamentario de Junts. A lo que Junts le insta a resolver primero la cuestión de confianza en el Parlamento y llegar a acuerdos con los partidos antes de tratar los presupuestos. Antes de hablar de presupuestos, se tiene que hablar de la cuestión de confianza y de la mayoría que tiene el presidente para gobernar la Generalitat de Cataluña. Con esta hoja de ruta quiere sacar adelante unos presupuestos y muchas medidas, con solo 33 escaños. Sin la ayuda de la coalición independentista, sin el PSC y sin Podemos porque no se fían de ellos, ¿qué pretende hacer el presidente? Y vamos a hablar de Ucrania. Continúan los ataques rusos a la zona de Zaporilla, por lo menos un muerto, ataques muy selectivos y muy crueles en diferentes lugares de Ucrania. Quiero hablar de todo eso con el profesor Felipe de Basa, que es profesor universitario en España y que lo era de la Universidad de Kiev, Taras Shevchenko. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, don Xavier. Me ha impresionado mucho ver cómo está ahora mismo su despacho en esta Universidad de Kiev. Vamos a ver imágenes y usted nos las comenta si es tan amable. Estas son algunas de las imágenes de cómo ha quedado su despacho en la universidad. En fin, las bombas no respetan nada, eso es evidente, pero cuéntenos. Así es, pues la guerra ha tomado un nuevo cariz porque lo que están enviando ahora ya son misiles en contra de las grandes ciudades y en esto en concreto pues en Kiev. Son ataques selectivos que usted imagínese, en ese momento no había nadie en los despachos, pues que se hubiera caído cerca de una casa donde está una madre amamantando un niño o donde hay unos críos jugando o cualquier otra cosa, con lo cual estamos en un escenario complicado. Luego además quiero decirle que estoy siguiendo lo que está diciendo el anterior presidente de Rusia, Vladimir Medvedev, estoy siguiendo directamente sus redes, lo que está, sus comentarios, y ya empieza a decir que la escalada de violencia está ganando un punto más, que se prepare Occidente y que este tipo de ataques van a ser comunes en estos sentidos. Desde su punto de vista, ¿fue un error de las fuerzas especiales o de quien fuera atacar el famoso puente que lleva o que llevaba los suministros rusos a Crimea? ¿Fue un error hacerlo? ¿Es el detonante que produce esta reacción bastante furibunda de Rusia sobre Ucrania? Yo creo que sí, pero creo que sí también por otro motivo. Es decir, estamos ante un escenario que cada día que pasa la vuelta atrás es más difícil. Yo no sé cómo se van a sentar en una mesa de negociación con los desastres que estamos viendo encima de la mesa. Por lo tanto, el puente es un giro de tuerca más, estos ataques aquí a Kiev es un giro de tuerca más, incluso ya Medvedev alerta que quiere cargarse el régimen de Ucrania. Por otra parte, hay que recordar que de régimen nada, no es un país donde un señor de manera democrática ganó unas elecciones. Entonces, si nos cargamos esto, no sé qué querrán poner, y ya el escenario nuclear está encima de la mesa y cada vez con más fuerza. Insisto, no hay vuelta atrás, la vuelta atrás es muy difícil y cada paso que se da va a ser más difícil deshacerlo caminar o andar. No se atisban soluciones, ¿no? Yo quiero pensar en un escenario global y amplio que cuando el Congreso del Partido Comunista pase,
que Xi Jinping tenga por encima de la mesa, pero eso también es ser un poco iluso. Pero como ilusiones también se vive, esa es la misma. Sin embargo, es una evidencia que las tropas ucranianas van recuperando terreno de lo que fue invadido por Rusia en los primeros meses de esta guerra. Correcto, van recuperando terreno y la guerra no la va perdiendo Ucrania, pero no podemos olvidar que es con ayuda de los Estados Unidos y que ese tipo de ayuda se puede pagar cara, por lo menos es lo que está diciendo Dmitriev. Advertía usted sobre la posibilidad de un conflicto nuclear. Hoy hemos conocido que un país que tiene más de 2.000 kilómetros de frontera con Rusia, Finlandia, ha pedido a su población que compren pastillas de yodo por si acaso hubiera un conflicto nuclear. Sí, es el problema de las bombas nucleares, por mucho que digan que son tácticas y que van a objetivos militares y que van a caer en puntos muy concretos, es que se pueden escapar, como ha pasado con el misil de Kiev que cayó cerca de la universidad. Y el problema de una bomba nuclear es que la hecatombe, hay que recordar que en los años 50, 60, el miedo nuclear en el centro de Europa era muy grande, que hay países centroeuropeos que tienen muchos recursos nucleares y que cuando nuestros abuelos hicieron la mil, probablemente nuestros padres, se les daba clase de qué hacer ante un ataque nuclear. Y eso hoy es real. Dijo Biden hace 3 días que el Armagedón nuclear estaba encima de la mesa y Medvedev hace unas horas en sus redes sociales lo ha confirmado también. Por tanto, si los dos grandes implicados en este asunto, que son Estados Unidos y Rusia, dicen que el peligro nuclear está encima de la mesa, pues los demás no se echaremos a callar. Profesor Felipe de Basa, mil gracias por atendernos. Me da mucha pena su despacho, supongo que a usted todavía más, pero así es la guerra, ¿verdad? Así es. Un fuerte abrazo, Xavier. Muy agradecido. Bien, volvemos al escenario político español. Y aquí hay algunas circunstancias que son, vamos, una acusación en sí mismas. Por ejemplo, las multas por falta de transparencia al gobierno Sánchez. Bueno, pues transparencia arremetido contra Yolanda Díaz, contra Marlaska, por saltarse la ley, para ocultar siempre, el denominador común es, el objetivo siempre es ocultar sus gastos. Bueno, resulta que Marlaska ni siquiera contestó el requerimiento del organismo que vigila la transparencia y la vicepresidenta de los asuntos chulísimos, Yolanda Díaz, pues dice que está haciendo todo lo posible para que nadie acceda a los datos públicos del gasto que realiza su vicepresidencia y su Ministerio de Trabajo. Transparencia vuelve a poner en evidencia la opacidad del gobierno de Pedro Sánchez, un nuevo toque de atención que llega después de acumular 403 infracciones en solo 8 meses por ocultar datos que deberían ser de acceso público. En menos de 4 años de legislatura, el gobierno ha cometido un total de 1.606 infracciones. Los últimos que han recibido grandes reprimendas de este organismo son el ministro del Interior, Grande Marlaska, y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Unas resoluciones que ponen a ambos en el punto de mira por entorpecer que se conozcan los gastos que acumulan pagados con dinero público. Hace 2 semanas, Transparencia reclamó al Ministerio del Interior que facilitara los gastos de Grande Marlaska en el plazo de 10 días. Sin embargo, el ministro no se dignó ni a contestar al requerimiento. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en mayo de 2021, los agentes que trabajan en la Casa del Rey o el número de agentes sancionados en la Policía Nacional y Guardia Civil son solo algunas de las cuestiones sobre las que Interior no ha dado respuesta alguna a lo largo del primer semestre de este año. La vicepresidenta tampoco se queda atrás y también impide acceder a datos públicos. Transparencia pide al Gobierno que la ministra aporte información que se niega a dar a los ciudadanos. Datos como el coste de sus últimos viajes o si su desplazamiento al Vaticano el pasado mes de diciembre se financió o no con dinero público. En definitiva, aunque Pedro Sánchez aseguró que este iba a ser el gobierno del cambio, la realidad es que se está convirtiendo en uno de los más opacos de toda la democracia. Ese es el reproche a Marlaska de lo que Marlaska no hace en materia de transparencia, pero eso no es lo peor, claro está. Lo peor es lo que hace debajo de la mesa en el asunto, negro asunto, feo asunto, de los acercamientos de los presos etarras. Vean.
Los chanchullos del gobierno de Sánchez con ETA no cesan, y aquí tenemos los últimos más relevantes. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha negado a revelar informes y documentación que ha mantenido con el gobierno del País Vasco sobre el traslado de etarras a la región. El Ejecutivo dice que esa información incluye datos personales que tienen que ser anónimos y por ello no pueden ser revelados. A su vez, Transparencia comunicó a prisiones que no den esos datos personales, pero que sí publiquen las conversaciones que han mantenido con el gobierno vasco. Marlaska de momento hace oídos sordos y no especifica por qué se niega a dar esta información que no es anónima. Y ojo, ya que la cosa no se queda aquí. Marlaska traslada por sorpresa al terrorista Cherokee a la cárcel de los jefes de ETA en su camino a Francia. El asesino debía de ser llevado directamente desde Soto del Real a Nemesán, pero el ministro del Interior le ha concedido el lujo de reunirse en la cárcel de Zaballa, donde se encuentran muchos de los jefes de la banda terrorista, una de las 3 prisiones vascas que gestiona el gobierno de Íñigo Urkullu gracias al presidente del gobierno. Un viaje que se podría haber hecho en 6 horas en coche y el ministro del Interior le ha dejado hacerlo por etapas en un total de 5 días. Por su parte, Cherokee será ubicado en cualquiera de los 3 módulos de respeto en los que se encuentran sus compañeros de la cúpula de ETA. Así lo ha estipulado el gobierno. Además, Bildu exige a Sánchez un plan de atracción de etarras en el extranjero para excarcelarlos en España. Una exigencia que forma parte de la negociación de Bildu con el gobierno para votar a favor de los presupuestos generales del Estado. En definitiva, parece ser que el favoritismo por parte del gobierno con los etarras no cesa. Bueno, y mañana es el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y el Día del Pilar. Novedades, pues va a ser el primer desfile de Feijóo como líder del PP. Vamos a evidenciar las tensiones entre Unidas Podemos y el PSOE en materia de aumento de los gastos de defensa. Ya veremos cómo, todavía no está claro cómo, pero va a ser así. Y luego lo de siempre, pues que no van a estar presentes los presidentes autonómicos ni de País Vasco ni de Cataluña. De todas maneras, desde aquí, pues feliz Día de la Hispanidad para todos, y esta es la previa de lo que conocemos la víspera, hoy día 11. Regresa el 12 de octubre, sin mascarillas ni distancia de seguridad. Y con Pedro Sánchez, que podría repetir como centro de la crítica nacional. Ahora la renuncia de Carlos Lesmes a seguir presidiendo el Consejo y el Supremo deja la puerta abierta a una crisis constitucional que se acusa grave y que además le ha llevado a ausentarse por decisión propia de los actos del Día de la Hispanidad. El gobierno de Sánchez acude dividido en vísperas de un año de grandes citas electorales. PSOE y Partido Popular han dejado fuera a Podemos de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Solo Yolanda Díaz y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, lo sabían y no quisieron dar cuenta de ello a la líder de Podemos, Ione Belarra. Pero los socios de Sánchez de Podemos también asisten al acto con la rencilla reciente por el aumento del gasto en defensa en los presupuestos, a lo que son contrarios. Las miradas, sin embargo, también estarán centradas en él, en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre todo por su defensa de la política de acercamiento a los presos etarras. Un 31% de ellos está en libertad provisional desde que llegó al gobierno. No estarán en el festejo de este año el expresidente popular, Pablo Casado, quien sí, Núñez Feijóo, que esta vez ocupará su puesto como líder de la oposición y no como presidente autonómico. Un papel que ahora está reservado para Alfonso Rueda, presidente gallego, quien por primera vez asiste al acto. Los socios de Sánchez de la Esquerra y del PNV, Per Aragonés e Íñigo Urkullu, tampoco acudirán al acto y plantarán de nuevo a Felipe VI en la tradicional recepción en la Casa Real. Pero este año tampoco estará ella, la princesa de Asturias, Leonor, según comunica Casa Real, debido a la incompatibilidad escolar. Son las 8:18 jóvenes minutos, momento en el que ponemos en marcha la mesa de análisis político. Y hoy lo hacemos con 2 invitados que les presento a continuación. Don Antonio José Mesa, candidato del Partido Popular en Getafe.
Muy buenas ¿Va tardes. a ser usted alcalde de esa localidad? No le quepa a usted la más mínima duda. ¿Y si es un bastión de la izquierda? Bueno, de eso nada. Ya gobernamos nosotros en 2012-2015. Pero históricamente lo fue. Es verdad que lo que digo yo, ya toca un cambio, porque si sumo los más de 40 años de democracia que llevamos, pues el Partido Popular solo ha gobernado 4 y yo creo que simplemente, aunque sea por una cuestión de... exacto, tema, ¿no? y de sanear ese ayuntamiento... Y las encuestas les dicen que nada, que repiten ustedes y que... Las encuestas no son favorables, pero hay que seguir trabajando y estando en la calle con los vecinos, escuchando pues, a todo el mundo. Por supuesto. Don José Rusiñol, analista político y expresidente de la Sociedad Civil Catalana. Expresidente. Expresidente, menudo lío. Sí. Bueno, quiero empezar esta tertulia a propósito de conocer esas multas, casi 400, que reúne, parece que las coleccionan en este gobierno por falta de transparencia. Antes lo han visto, es el caso de Yolanda Díaz, la pintona Yolanda Díaz, y es el caso de Marlaska, que es un escándalo. Se puede ignorar al organismo que regula esto de la transparencia, pero es que no hay reproche. Bueno, a mí no me sorprende porque es el fiel reflejo del sanchismo, ¿no? Es decir, todo aquel buen sanchista lo que hace es poner palos en la rueda para que... Primero gastar. Eso es lo primero. Y luego que no se sepa en qué se gasta. Claro, claro. Y luego poner todos los medios posibles para intentar que haya opacidad y oscurantismo a la hora de rendir cuentas públicas, ¿no? Ante los ciudadanos, que es al final el que paga, ¿no? La fiesta. Bueno, no quería decir la fiesta, pero el que nos paga el sueldo, y a los responsables públicos y políticos lo que tenemos que tener al menos la decencia de no ocultar ni estorbar a la hora de dar fiel reflejo de en qué nos gastamos cada uno de los euros. A mí no me extraña, como le decía, porque el sanchismo es así. Mi alcaldesa en Getafe, sanchista, Sara Hernández, hace lo mismo. O sea, nos hemos tenido que ir nosotros también a organismos de transparencia para exigirle lo que parece que es de suyo y que va de normal y que es de sentido común, que es dar explicaciones al principal partido de la oposición, que somos el Partido Popular, pero también somos la alternativa de gobierno. Y ella no para de poner palos en la rueda. De hecho, no solamente nosotros lo hemos denunciado, sino también los propios sindicatos a la hora de exigirle en qué se gasta esa cantidad ingente en horas extras en la policía local o en tantas cosas en las que se gasta Sara Hernández su dinero. Le voy a decir más, es un gobierno megalómano como el del señor Sánchez. Tiene 16 concejales en el gobierno. Y claro, el señor Sánchez tiene 22 ministerios. 500 y pico asesores hemos escuchado esta semana. Es decir, va intrínseco en el ADN del buen socialista sanchista el poner palos en la rueda para evitar que haya transparencia y luego gastar por doquier. Y la fiesta del chivo, materia de gasto. Así es. Es que lo que es que no visualizáis esta labor del gobierno, que es que el dinero no es de nadie. No se entiende bien. Lo sé. El dinero no es de nadie. Por lo tanto, pueden hacer lo que quieran. Carmen Calvo, a la que quieren echar del PSOE por porque se puso alguna pega a la ley trans y esto es que esto sigue el modelo comunista. Siempre hay uno más heterodoxo, más ortodoxo que otro. Entonces estás en el límite de que te echen o te vayas al gulag. Que te empiecen a borrar de las fotos de como hacía Stalin. Damnatio memoriae. Claro. Pero y también la gran pregunta, ¿qué capacidad punitiva tiene ese organismo de transparencia? Ninguna. Es que el tema es este, ¿sabes? El tema es, si tú quieres hacer un organismo así, que sea punitivo. Ya ves cómo correrán. 400 multas. Y alguien tendrá que pagar. Que seguro que es Ascote. Pagamos a Ascote. Hombre, todos, ya seguro. sabemos quién lo va a hacer. 403 multas y 1023 ocasiones en las que se han negado a plantear... es la contumacia en estado puro. Totalmente. Bueno, yo muchas veces he dicho aquí, no voy a pedir perdón porque la opinión es libre, ¿verdad?, que no me ha gustado el comportamiento de Carlos Lesmes. Me parece que cuando uno tiene un problema tiene que ser sincero, tiene que ir de frente, y estas las amenazas, la dimisión, que no ha servido para nada, etcétera, etcétera, pero hay que decir también las cosas que dignifican en este caso al que es presidente del Supremo o era porque acaba de dimitir, y del Consejo General del Poder Judicial. Resulta que don Carlos Lesmes ha renunciado a una indemnización que le correspondía de 232.000 euros y ha recuperado su plaza antigua en el Supremo, lo que, en fin, pues seguramente le honra porque hay poca gente que prescinda de ese tipo de indemnizaciones, pero que también
Y aquí voy a hacer un guiño a los ciudadanos y sus dificultades en estos momentos. Pero ¿dónde van a un señor que cobra bastante dinero por ejercer con toda la dignidad posible, con los blasones y, en fin, los toisones y los collares y toda la cosa esta? Pues está bien que tenga un momento de dignidad, aunque sea después de esta dimisión full que ha protagonizado en las últimas semanas. Rossinyol. Pues yo la verdad es que se empiece a clarificar toda esta cuestión, porque me parece algo que está dañando de una manera fundamental la imagen de las instituciones de nuestro país. Y eso al margen del partido, quiero decir, al final, tanto el Partido Popular, Partido Socialista, un partido que había que se llamaba Ciudadanos, no sé si os acordáis de un partido que se llamaba Ciudadanos. Sí. Yo creo que al final se necesita responsabilidad y visión de Estado, porque hay cosas que están por encima del ciclo electoral y una de ellas es la justicia. Yo creo que hay que reforzar, hay que cambiar la ley que regula este tipo de cosas en la justicia, hay que reforzar el tema de la separación de poderes, porque eso dignifica, como bien decías, a la institución, ¿sabes? Y yo creo que es una cuestión básica y los dos grandes partidos o se ponen de acuerdo o esto vamos a mal. El problema ¿cuál es? Que tenemos una parte de los dos grandes partidos, que es el sanchismo, que no está por la labor, que cuanto más se dañe la imagen de las instituciones públicas y democráticas, más favorable es electoralmente y para sus proyectos de futuro que Beto Alcoy será. Vamos a seguir con el Consejo del Poder Judicial. Permitidme que haga un pequeño paréntesis porque vamos a un directo en donde se está celebrando la cumbre o el foro de la Iberosfera. Desde allí nos va a contar Beatriz Dávila qué es lo sustantivo de esta segunda jornada de este foro. Cuando quieras. ¿Qué tal, Horcajo? Buenas noches. Y precisamente ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien se ha encargado de dar la traca final precisamente a esta segunda cumbre de la Iberosfera. El papel de los medios de comunicación y el papel que ejercen sobre ellos las dictaduras como Cuba, Nicaragua o Venezuela ha sido uno de los ejes centrales de toda la jornada y precisamente en un momento en el que nos encontramos en una grave crisis institucional, sobre todo a raíz de la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha mandado precisamente un mensaje al Partido Popular. Es que el problema es que el Partido Socialista está en brazos del comunismo, en brazos de sus aliados separatistas e incluso en brazos de sus aliados terroristas. Y por lo tanto no es posible ninguna componenda, ningún acuerdo y hay que mantener distancia infinita con este gobierno hasta expulsarlo. Hay que convocar elecciones inmediatamente. Es verdaderamente decepcionante ver al PP titubear y facilitar a los socialistas el asalto a las instituciones judiciales. Pues muchas gracias, Beatriz. Vamos con el Consejo del Poder Judicial. Hoy hay dos declaraciones importantes. La primera de Alberto Núñez Feijóo. Se compromete el líder del Partido Popular a que cuando esté en la Moncloa, lo ve muy claro y parece que antes de lo que pueda parecer, él va a transformar ese sistema de elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues ya tenemos algo en ese sentido. Y luego quiero que escuchen a la voz de su amo, Isabel Rodríguez, la portavoz sonriente del Gobierno, que lo único que le interesa es que quede claro que fue Sánchez el que dio el primer paso. Ya esto pinta bastante mal. Escuchen. Se avanzó para, en primer lugar, una renovación conjunta del Tribunal Constitucional y del Consejo General, dentro de un nuevo marco que profundice en criterios de independencia y además hacer esto sin hablar de un solo nombre ni un solo candidato, porque primero parece razonable establecer los requisitos y posteriormente cuadrar esos requisitos con los candidatos. La iniciativa del Gobierno estuvo en el presidente del Gobierno, que de forma inmediata ante estos acontecimientos llamó al líder de la oposición para apurar esta última oportunidad de lograr un acuerdo. Y en estos momentos y en aras a ese acuerdo, creo que lo importante es subrayar precisamente eso, que lo estamos forjando. Lo estamos forjando. Mira qué cursi. Lo estamos forjando. En el oscurantismo de no contar dónde están las líneas rojas, en el oscurantismo de no saber quién cede y quién no cede y cuáles pueden ser las alternativas, porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer eso. Pero bueno, no, marca de la casa. Ya, por cierto, hoy a propósito de esto, Iván Espinosa de los Monteros decía que algo simpático, gracioso, que como llevamos 35 años con este cuento de cómo se controla el Consejo General del Poder Judicial, según él, Partido Popular y PSOE son como el famoso dúo Pimpinela.
La reunión entre PP y PSOE era pues como una reunión de novios que se daban una última oportunidad. ¿Qué es lo que son? Son novios. Pero eso de la última oportunidad a mí me suena un poco a Pimpinela, ese grupo un poco ochentero, noventero, en el que sus canciones eran muy dramáticas, se peleaban mucho entre ellos, era un hombre y una mujer, y había ahí una relación tormentosa de noviazgo, pero al final todo acababa bien, y es que además resulta que eran hermanos en la vida real. Pues eso es un poco lo que tenemos aquí, y este es el paripé de Pimpinela que estamos viendo. Son hermanos. Es tremendo. Bueno, lo que queremos los españoles es que los jueces sean independientes, y eso hay que garantizarlo ya. Lo haga quien lo haga y como lo haga en el último minuto o poniendo pies en pared, que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea que vale la pena tener garantías de que no mete la mano Sánchez, cambia las mayorías del Constitucional, anula el único sitio donde le han dado 2 revolcones de libro, por cierto, a instancias de Vox, y que no sea, bueno, pues que el Tribunal Constitucional termine decidiendo sobre una pléyade de asuntos que han ido llevando unos y otros allí y que el día que salgan me parece que el pobre Pedro Antonio José va a tener más de un disgusto. Yo creo que nos encontramos, bueno, ayer nos encontramos ante una de las mayores crisis institucionales que hemos visto, ¿no? Como el presidente, el señor Lesmes, pues renuncia. Pero también es verdad que vemos cómo el gobierno actúa acción-reacción, es decir, tiene que ocurrir esto para que haga algo, ¿no? Lo que sí hemos visto es aún una alternativa que encarna el señor Feijóo, cómo tiene que ser llamado a Moncloa para poner solución a este problema y cómo plantea algo que parece de sentido común y muy sensato, que es, oiga, antes de hablar de nombres, hablemos de requisitos de idoneidad y luego ya veremos los nombres, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante que es despolitizar la justicia, porque yo sigo creyendo que Montesquieu no ha muerto. Entonces, la separación de poderes es muy importante, hay que preservarla y nada más y nada menos que la mayor institución que garantiza ese juego de libertades de todos, que es la justicia. Pero claro, a mí también me caen muchas dudas, es decir, ¿para qué quiere el gobierno hablar de nombres y no de criterios de idoneidad? Porque si no, luego, si no les sale por la vía de manipular la justicia, lo hacen por la vía de los indultos. Y habría que recordar que está encima de la mesa, latente, indultar a Griñán, con haberse expoliado 680 millones de euros del dinero de los parados andaluces. Y no vamos a decir recordar en qué se lo gastaron. En prostitución y en cocaína, por no decirlo más groseramente. Entonces yo creo que aquí lo importante es ir a lo Mollari, es decir, ya está bien de jugar con la justicia, ya está bien que se plantee algo sensato encima de la mesa, que es vamos a intentar despolitizar la justicia y lo hagamos con criterios de idoneidad y no de nombres. Y en eso es lo que está el Partido Popular y en eso es lo que ha dejado claro que está el señor Feijóo. Pues yo como observador ajeno y digámosle no afiliado a ningún partido político, me hace mucha gracia ver el principio de delimitación que juegan Vox y PP, ¿sabes? Para montar sus fronteras electorales, porque todo el mundo empieza a estar un poco hiperventilado, porque las elecciones se masca el fin de la tragedia. También recordar al señor Abascal, que tiene toda la razón del mundo. Elecciones anticipadas ya, pero la lástima que solo hay un señor que tiene un botón de elecciones que se llama Pedro Sánchez. Por mucho que tú gesticules, hiperventiles, la realidad es la que es. Y la verdad que yo los políticos que conozco, yo siempre les he dicho, hay que vivir el mundo de lo que es, no de lo que debería ser, porque es la segunda opción, no existe. Sí, tienes razón, pero hay cosas que queda apenas un trimestre para final de año y hay cosas que tienen tendencia clarísima a empeorar. Hoy salían las previsiones que el Fondo Monetario Internacional da para el crecimiento de la economía española y son peores que las del Banco de España. Y eso se trasladará a las calles. Y la gente no está porque le den un bono cultural, ni unas tarjetas chapa para ir gratis en tren, a donde luego resulta que la gente hace reservas y ni las usa, o las usa, y eso nos cuesta un dinero, y lo pagaremos ustedes y yo, y con esos presupuestos del gasto, etcétera, etcétera. Esto es como los momentos previos a la caída de Zapatero. Estamos en la Premier League, hemos superado a Italia en Producto Interior Bruto, no sé qué. Y una tarde, en la misma tarde, le llamaron presidente americano, presidente chino y el presidente de la Comisión Europea. Y le dijeron, mira, hemos pensado, a ver si no vas a ser tú el problema. Convoca y ya. Y desapareció de nuestras vidas, nadie le recuerda, pero da igual. Lo peor de todo eso es la sensación de seguridad
en el aspecto económico que se traslada a la sociedad. Yo me encuentro mucha gente y estoy con mucha gente en mi día a día en la calle, ¿no? Que es mi obligación, y veo como me dicen, yo me arruiné, mi pequeña empresa se arruinó porque yo escuchaba cantos de sirena de, oiga, que de esta crisis vamos a salir, esto es algo momentáneo, esto es algo pasajero, y luego fue muchísimo peor durante muchísimo más tiempo. Y le prometieron ayudas a las pymes que nunca llegaron. Totalmente. ¿Y qué hizo? Endeudarse más la gente para ver si pasaban el tirón y luego ahogarse y la quiebra, y luego ya lo que vimos todo, lo que aconteció después, que fueron tragedias familiares y personales pues muy fuertes y muy desagradables. Eso es lo que me temo que puede ocurrir ahora, además con un gasto desbocado que van a tener que pagar nuestros nietos. Es decir, nos van a endeudar públicamente de una manera que va a ser insostenible. Y eso hay que contarlo, hay que contar la realidad. No es una cuestión de alarmismo, es una cuestión de ser precavido. Y es verdad que urge un cambio de gobierno urgente, porque los socialistas, ya lo tienen comprobado, saben que van a perder las elecciones. Y como saben que van a perder las elecciones, lo que hacen es, pero es que a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico, donde tienen sus gobiernos, a nivel municipal, gastan y gastan y gastan porque creen que regalando esas prebendas van a intentar atar un voto que les es suyo, con lo cual, o que consideran que es suyo, con lo cual eso es muy grave porque dejan una situación muy comprometida para los gestores que vengamos después. Sobre todo con el aumento del 8,6% a los pensionistas. Sí, sí. Eso creen que les va a hacer, si no ganar, dar esa aritmética que, volviendo a montar otro Frankenstein, les permita a Pedro Antonio José seguir con el Falcon volando de un sitio a otro como si no hubiera un final. Fijaos, acordaos de Zapatero con las brotes verdes y el plan E. El plan E. 11.000 millones tirados por la ventana. 11.000 millones para nada. Se pensaba bueno, que... Hablando de Vox, hoy hay una noticia de Madrid, pero relevante a nivel español. Ya saben que había tensiones entre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, y el grupo parlamentario de Vox a propósito de las residencias geriátricas de Madrid. Decía Rocío Monasterio que habían llegado al acuerdo de montar una comisión de estudio, que no de investigación como quería la izquierda, que esa comisión se demoraba, que les daban largas y que al final pues lo presentaron y pues le montaron un pollo a Isabel Díaz Ayuso considerable. Hoy resulta que Vox ha retirado la petición para constituir esa comisión de estudio sobre la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid. Lo cuenta la propia Rocío Monasterio. Nosotros lo que decimos es que en el Pleno se dio un espectáculo bochornoso por la falta de humanidad del Partido Popular y por sobrarle rencor a la izquierda. Y nosotros no vamos a arrastrar a nuestros mayores al fango, ni a las familias de los mayores que todavía están pasando el duelo, que todavía no lo han superado. Entonces, cuando nuestros políticos tengan la madurez suficiente para poder hablar de las residencias, mejorar el futuro de nuestros mayores sin arrastrarles por el fango como hicieron en el pleno anterior, entonces nosotros activaremos pues una ley, una comisión de estudio para mejorar las residencias, pero tiene que ser que se puedan dar las condiciones para hacerlo. Rossinyol. Pues oye, yo sí que los arrastraría por el fango los políticos, empezando por uno, por Pablo Iglesias, el responsable último de lo que ha pasado en este país con las residencias. Y parece que nos olvidamos. Yo, en serio os digo, Partido Popular o Vox, olvidaos ya de lanzar los trastos entre vosotros. Hay un responsable último que fue este señor, que el escudo social, o sea, que os acordáis, todas estas palabrerías, esto es el neolenguaje orwelliano. Aquí el que tuvo la culpa y responsabilidad fue el gobierno Sánchez y el Pablo Iglesias, que se arrogó esa potestad. ¿Cuántas residencias visitó el vicepresidente del gobierno? Ninguna. Y ahora venimos a... Por favor, hombre, que vienen elecciones, pero eso es demasiado grave. Vamos a buscar donde realmente está el kit de la cuestión, donde está el problema. Y yo creo que Pablo Iglesias, a mí que Dios me perdone, pero yo, si fuese Partido Popular o Vox, aunque no esté, porque al final es Sánchez el jefe que permitió todo esto. No, estaban en ello, en que tuviera que comparecer. Sobre todo cuando es verdad, había un mando único y el único responsable en ese momento era el señor vicepresidente del gobierno. Pero a mí lo que más me duele, y yo sí que no estoy para echar los trastos a nadie, mucho menos a Vox,
Lo que me sorprende es que le intenten hacer el caldo, ¿no?, a la izquierda, llevando este tipo de cosas al Pleno de la Asamblea. Bueno, por eso lo han retirado. Claro, se han dado cuenta que hacen un flaco favor yo creo que a todos los que estamos en un espectro ideológico, que es desde la derecha del Partido Socialista hasta Vox, en el que tenemos una emergencia nacional que tenemos que remar todos unidos en intentar sacar a estos malos gestores cuanto antes de nuestras instituciones, y con iniciativas de estas, que luego hemos visto como lo han retirado, pues desde luego no ayudan mucho. Con lo cual, y sobre todo un tema tan importante o tan delicado como es tanto sufrimiento que hubo durante la pandemia con pérdidas humanas de familiares, pues hombre, apartemos el manoseo político de estas cuestiones. Bueno, y hablando de Isabel Díaz Ayuso, hoy ha adquirido un compromiso, y es que dice que el famoso alegato al impuesto de la solidaridad, el impuesto de los ricos, etcétera, que, bueno, pues lo que dice la presidenta madrileña es que el gobierno regional va a recurrir ante el Tribunal Constitucional ese impuesto de la solidaridad de un ejecutivo que no es solidario con nosotros, de un ejecutivo que tiene ya 30.000 millones que no ha gestionado, que le vienen por la inflación y que no quiere devolverlos a la sociedad, que buena falta le hace. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado. Por tanto, en cuanto lo presente el Ministerio de Hacienda, que lo va a tener que redactar francamente bien, porque estaremos encima de ello, nosotros tendremos un plazo de 3 meses para presentarlo. Es un impuesto que no es de solidaridad, que es una broma de mal gusto. Solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho el Gobierno, reducir ministerios, cosa que no hace el Gobierno. Pues sí, reducir el gasto y devolver aquello que tienes porque, en fin, porque la inflación quiere que lo tengas. O bien aplicarlo al saneamiento de las cuentas públicas, que sería una manera elegante de devolverlo. Totalmente. Pero es que estamos viendo cómo este presidente del gobierno se ha subido hasta en 5 ocasiones el sueldo en lo que lleva en el mandato. Pero cómo tienen la cara tan dura de decir un impuesto a la solidaridad cuando las familias peor lo están pasando, y que esas familias, en el caso de las familias madrileñas, agradecen que tengan una administración como la autonómica, donde se les baje paulatinamente los impuestos y donde haya una isla fiscal, si se me apura el poderlo comparar, en comparativa con otras comunidades autónomas. Es decir, lo que no puede haber es mala gestión por parte de otras comunidades autónomas. Es decir, oiga, usted en su comunidad autónoma baja los impuestos, verá cómo atrae inversión, verá cómo crece la iniciativa privada y genera empleo y genera riqueza, y verá cómo no necesita y recaudará más. Pero claro, eso es trampa de mal perdedor. Usted cuando ve que en su comunidad autónoma le sube los impuestos y la gente vive peor, no, oiga, voy a inventarme este impuesto para que los madrileños paguen más. No, eso no se trata de eso, se trata de ajustar el gasto. Y, hombre, es que tenemos un gobierno con 22 ministerios, menos Falcon, menos Super Puma, pero es que lo estoy viendo también en mi ayuntamiento. Desde que la alcaldesa socialista Sara Hernández se unió a Podemos, gastamos 3 millones de euros de las arcas municipales todos los años en gasto político, con 6 coordinadores a sueldo, además de los 27 cargos de confianza. Coordinadores que cobran la friolera de 90.000 euros al año por su sueldo en el Ayuntamiento de Getafe. Oiga, reduzca usted gasto político y devuelva a los ciudadanos, alivie la carga fiscal a los ciudadanos, a los getafenses en este caso, a los españoles, por supuesto, el señor Sánchez, y verá cómo funciona mejor la cosa. Pero no, se inventan más impuestos, más presión fiscal, más carga fiscal, y esto ya los españoles no estamos para más impuestos ni para más fiestas de mal gusto. Pues yo, dos cosas. La primera es que el gobierno Sánchez son muy buenos con los juegos de lenguaje. El impuesto de solidaridad, ¿quién puede decir que no a la solidaridad? Que son muy buenos. Que paguen más los ricos. Claro, ¿te das cuenta? Es que realmente es mentira. Pero son muy buenos jugando a este juego del trilero lingüístico, y a veces somos muy ingenuos a no ver la jugada del trilero lingüístico. Esto por un lado. Y por otro, el principio de autonomía política. Oiga, si Cataluña eleva los impuestos, ¿por qué no hacen algo al contrario?
¿Por qué no rebajan impuestos nacionales para evitar esto? ¿Qué sentido? ¿Por qué contra Madrid y no contra Cataluña? Nosotros que somos catalanes. Cataluña sube constantemente, se inventa impuestos a tutiplé, y, oiga, no pasa nada, pero Madrid baja, entonces sí que pasa. Oiga, pero autonomía política es autonomía política, ¿no? Oiga, usted le está cediendo todo a Cataluña y País Vasco, y fantástico, maravilloso, porque claro, yo tengo hecho, pero señor Ayuso no. ¿Por qué? Porque le tienen un miedo que tirita, yo creo que sueña. Tiene pesadillas en nuestro presidente del gobierno con la señora Ayuso. Oye, que es una pesadilla, aprovechando tu condición de residente en Cataluña hasta hace no muchos años. Cierto. Lo que es una pesadilla es este Per Aragonés. Hoy han tomado posesión los consejeros para reponer las bajas causadas por la marcha de Junts, y dice este hombre, hijo del fundador de Alianza Popular en Cataluña, Per Aragonés. Pequeño detalle. Dice que no, que tranquilos todos, que los nuevos consejeros defienden, todos y cada uno de ellos, la autodeterminación. Qué bonito. Sí, lo ha dicho también Junqueras, ¿sabes? Lo ha dicho, creo que esta tarde o ayer, esta mañana. Esa es la garantía. La garantía, porque además juegan una trampa enorme, pero enorme, que dice el 80% de los catalanes quiere un referéndum de autodeterminación. Y no es verdad. Nosotros hicimos una encuesta y si tú segmentas, dice, hay algunos que quieren poner un estatuto, otros para que bajen las competencias, otros para que suban, pero no autodeterminación. Eso es una falacia enorme. Con lo cual, yo creo que estamos en momentos más peligrosos en Cataluña porque parece que ha bajado el suflé. Pero mientras baja el suflé, ellos, sotoboche, siguen haciendo estructuras de Estado, siguen yendo al extranjero, siguen pagando a periodistas, siguen pagando a según qué think tanks para continuar. Y Pedro Sánchez, lógicamente, los necesita y mira para otro lado. ¿Te acuerdas? En esta misma tertulia dijimos, vamos a un tripartito. Son los capítulos que paulatinamente nos acercamos a un tripartito que parece que baja el suflé. Junqueras el otro día estuvo aquí en el Palace, en Nueva Economía Forum, y parece el nuevo Pujol del siglo XXI. Ojito que el escenario es complicado. En el momento que hoy el Estado vuelve a estar débil por cuestiones económicas o socioeconómicas, estos tíos volverán a intentarlo. No, y lo que está claro es que la duración del gobierno de este Per Aragonés es exactamente la misma que dure el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, además, uno y otro van inexorablemente unidos hacia el fracaso. Sí, además creo que hay consejeros que fueron militantes de Podemos o de la de PSC. Justicia es podemita. Entonces, a mí me cabe plantearme decir, los catalanes de verdad cuando van a emitir su voto no piensan, llevamos muchos años de democracia, siempre la inestabilidad política debido a los independentistas, ¿no? A los enemigos de España, y eso no nos hace perder oportunidades de crecimiento, de pujanza, de liderar una región tan importante como lo fue Cataluña, y que estamos perdiendo esa pujanza en comparativa a otras comunidades autónomas. Hasta Andalucía ya ha adelantado en muchas métricas a Cataluña. Con lo cual, y todos aquellos catalanes de buena fe que apoyaron al PSC, creyendo que era un partido que podía ser una manera de apoyar el constitucionalismo en Cataluña, no se sentirán traicionados. Con lo cual, habría que hacer una reflexión o intentar, como principal partido que somos del gobierno, para optar al gobierno de España, tenemos una gran responsabilidad de que nuestros paisanos, ¿no?, en Cataluña vean al Partido Popular como la única opción de garantía de estabilidad y de crecimiento, porque todo lo demás va a hacer arruinar una región tan rica y tan próspera como lo fue Cataluña. No veo yo que vaya a progresar mucho el Partido Popular en Cataluña, y lo digo con pena. ¿Por qué? Pues porque esto de la cordialidad lingüística es una moto que alguien le ha vendido a Feijóo y Feijóo se la ha creído. Pero mire, vamos a ver, el militante del Partido Popular en Cataluña le han hecho de todo, y lo ha defendido, ¿saben quién? Nadie. Y ese dice, ahora cordialidad, pero ¿qué me está contando? Si esto, es que Piqué era un personaje cruel con el catalán, es que Dolors Montserrat era un personaje, no hombre, que esto es más de lo mismo. Y eso llevó a que, el Partido Popular en Cataluña tiene una diputada que es Cayetana Álvarez de Toledo. Y así me temo que no tiene tiempo,
Tiene tiempo Tenemos para tiempo para meditar, enmendarlo claro, y sobre claro, todo pues ante la por desaparición supuesto que sí. de Pero- Ciudadanos, que también era allí la esperanza de muchos constitucionalistas, que no digo yo que no, pero también ha demostrado que fue un bluff. Otros. Y Aquí- que tenemos ahora la enorme responsabilidad de liderar a todo aquel votante constitucionalista que se ha quedado huérfano. Sí, sí, y creo que pero el Partido Popular... Los constitucionalistas catalanes han sufrido mucho, demasiado tal vez. Tú eres un ejemplo de ello. Y claro, ahora vienen con el cuento este otra vez. Con el cuento de la... ¿Cómo es? Lo de la cordialidad lingüística. La cordialidad lingüística, sí, sí. Yo puedo hacer un pequeño comentario rápidamente. Por supuesto. Dos cosas. La respuesta a lo que planteabas era el constitucionalismo ganó en 2017 las elecciones y nos dejaron a todos los ciudadanos colgadísimos. Ciudadanos se fue corriendo a hacer su política aquí en Madrid y les dio igual lo que pasaba en Cataluña. Partido Popular fue por su lado y el PSC por el suyo, y todo el mundo se olvidó de que lo que había en Cataluña era un problema de Estado. No era de gobierno, no era de los partidos, es un problema de Estado. Y se olvidó, se diluyó porque cada uno tuvo su agenda. Yo creo que nos equivocamos cuando convocamos las dos grandes manifestaciones. Lo primero que nos equivocamos es no hacer una estrategia de presión al gobierno de la nación para obligarle a que cumpla con la obligación de la igualdad en Cataluña. Yo creo que ahí nos equivocamos cuando movilizamos todo aquello. Cuando esa gran ola de gente normal salió a la calle para reclamar el que hubiese seña en Cataluña, ahí nos equivocamos. Y el resultado de esto ¿qué significó? Pasamos de un 86% de participación a un 53% de participación en las últimas elecciones. Directamente proporcional, la gente se queda en casa. Bueno, mira, por cierto, hay gente que sigue trabajando en Ciudadanos y eso les honra. Hay un diputado que se llama Pablo Cambronero que ha conseguido pues un reproche a este gobierno. Resulta que hay un fármaco que se llama Trodelvy 200 que parece ser bastante efectivo contra determinados tipos de cáncer. Bueno, y entonces este hombre ha preguntado al Ministerio de Sanidad qué es lo que pasa que este fármaco no está en el Sistema Nacional de Salud. Y le han contestado, no está porque sí, es verdad, es eficaz, pero es demasiado caro. Es demasiado caro. Claro, y esto, la reflexión, lo que no nos dejan a veces ver, los árboles no nos dejan ver el bosque. En estos presupuestos del gasto figura una reducción del 10% del gasto sanitario, que es incompatible con que la sanidad avance y tenga esos fármacos a disposición de quien las necesite, que es lo lógico, y lo propio de alguien que dice ser el gobierno de la gente. Sí, el gobierno de la gente sin gente. Sí, vacío. Y los de las mareas blancas en defensa, según ellos, de la sanidad pública. Pero podemos ponerle el apelativo, el calificativo que queramos, pero cuando vemos un gobierno que solamente hace engrosar su maquinaria política, con 22 ministerios, como he dicho antes, 521 asesores, por cierto, que el 50% solo tiene titulación superior, claro, dices, es que luego no hay para medicamentos tan importantes, ¿no?, como puede ser en esta materia contra el cáncer, pues es un poco descorazonador sí, sí. O insultante. Pues, lo que menos importa es la gente. Primero no insistiré siempre que salga este tema. No se puede tratar por parte de un gobierno a la gente como gente, son ciudadanos. Sí, sí, somos sus jefes. No Oye, ya está bien de este lenguaje, es que no lo soporto, que no somos gente. ¿Pero cómo que gente? ¿Somos masa? ¿Somos el pueblo? Somos contribuyentes. Somos el que pagamos la fiesta, sí. somos los depositarios. Y por último, coste de oportunidad. ¿Cuánto es el coste de una pobre persona que sufre cáncer desde que inicia el tratamiento hasta que fallece porque no le han dado ese tratamiento? El coste es muy superior a ese tratamiento. Y solamente una puntualización. El gobierno de la gente estuvo el otro día en mi municipio, haciendo un mitin el Partido Socialista en Getafe. Bueno, a pesar de hacerlo a puerta cerrada, en un polideportivo, y de ocultar a Sánchez y no a hacer preaviso de que iba a dar una vuelta por las calles de Getafe, a pesar de su atrincheramiento, tuvo una protesta de la gente, los que ellos dicen que representan, desde fuera, bucheando a la propia alcaldesa y al presidente del gobierno, con lo cual algún descontento hay en la calle y que parece que no quieren escuchar. Bueno, y como decía aquel, me llena de orgullo y satisfacción, quiero que ustedes sepan que aquellos países que ilustraron a Irene Montero para organizar el pollo de la ley trans
resulta que están rectificando porque se han equivocado y lo reconocen con sus políticas trans. Vean. La tan reciente aprobada ley trans ha generado bastante polémica en nuestro país. No solo ha sido criticada por la derecha, sino también por dirigentes socialistas, como la exministra de Presidencia Carmen Calvo. Sin embargo, todos aquellos países en los que la ministra de Igualdad se inspiró han dado marcha atrás, aunque el ejemplo más comentado es Suecia. A esta lista hay que sumar también a Finlandia, Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania. Suecia fue el país que, detrás de España, más lejos ha llegado con su ley trans. Sin embargo, a día de hoy ha frenado en seco la administración de ciertos fármacos por las devastadoras consecuencias en los pacientes. Y es que el gobierno sueco advierte incluso de daños cerebrales. Suiza fue el primer país en legislar sobre la determinación de género y lo hizo en 1972, cuando en España ni siquiera había democracia. Hoy, sin embargo, prohíbe los bloqueadores de la pubertad en menores. En la misma línea se mueve Finlandia, que ha dado prioridad a la terapia psicológica. De esta forma no se hormona a ningún menor hasta que un profesional sanitario constate su madurez emocional. Francia también ha frenado el uso de bloqueadores en la pubertad al alertar sobre los graves riesgos para la salud en los niños sometidos a estos tratamientos. Reino Unido, por su parte, ha prohibido cualquier tipo de tratamiento irreversible en menores. Alemania ha decidido renovar su ley trans, una renovación que solo afectará al cambio de sexo en los documentos oficiales. Y es que en el país alemán han alertado sobre los peligros de negar el sexo biológico. Una marcha atrás que debería dar que pensar a Irene Montero, su séquito de feministas y al propio gobierno. Solo hay que leer, si esto es fácil. Tú lo lees, lo intentas interpretar y no te fijas en lo tal. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, todavía más vuestras opiniones y a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, que tiene premio, que es ver a continuación el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, mucho se habla en España de los delitos de odio, pero aquí, en este asunto de los delitos de odio, también tenemos un doble rasero. Hay una campaña que ha lanzado EH Bildu, coincidiendo con la Fiesta de la Hispanidad, en la que reclama la expulsión del País Vasco de los agentes de la Guardia Civil. El logotipo o el eslogan es "fuera de aquí es tiempo de paz". Y desde luego hay mucho reproche y mucho odio en esa campaña, que además pues lo que establece es que esas fuerzas de ocupación, en referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están de más en el País Vasco y en fin, se les insulta abiertamente. No se han activado las fiscalías, no dice nada el ministro del Interior, ¿eh? Qué curioso. Solamente en la absoluta soledad, las asociaciones de profesionales de la Guardia Civil son las que reclaman que se investigue lo que para ellos es claro y para nosotros también es un delito de odio. Marina Álvarez. Queda claro entonces ese doble rasero. ETA fue el que prendió la mecha de la persecución a la Guardia Civil en el País Vasco. Casi un 25% de las víctimas mortales de la banda terrorista pertenecían a este cuerpo. De los más de 800 asesinados, 209 tuvieron como objetivo a guardias civiles y 149 agentes de la Policía Nacional. La disolución de la banda no impidió que cesara este señalamiento. La Benemérita ha sido víctima en los últimos años de acoso institucional y también de agresiones, siendo la más conocida la que tuvo lugar en Alsasua contra un sargento y un teniente en 2016. Ahora, en vísperas del 12 de octubre, los herederos de ETA recuperan ese lema de Alde Hemendik, marchaos de aquí literalmente, en una campaña en la que piden explícitamente la salida de la Guardia Civil del País Vasco. Está previsto también que mañana Arnaldo Otegi participe en un acto contra los agentes. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como es el caso de Jucil, ya han reclamado que el Gobierno promueva que la Fiscalía investigue estos mensajes por delito de odio. Y esto es como una fiebre. Resulta que en Pamplona, en la Universidad Pública de Pamplona, unos encapuchados han decidido quemar una bandera de España. Parece que son de las juventudes de Sortu. Todo es porque el Día de la Hispanidad les ofende, como si no hubiera habido en la conquista de América nombres ilustres de vascos y de navarros. El más famoso de todos, Lope de Aguirre. Pero bueno, así es la cosa. Bueno, la impunidad de actos como estos se enmarca dentro de esa política de cesiones al País Vasco. Los acercamientos de presos de ETA, hasta 345 en los últimos 3 años, se han normalizado dentro del Ejecutivo de Sánchez.
Los chanchullos del gobierno de Sánchez con ETA no cesan, y aquí tenemos los últimos más relevantes. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha negado a revelar informes y documentación que ha mantenido con el gobierno del País Vasco sobre el traslado de etarras a la región. El Ejecutivo dice que esa información incluye datos personales que tienen que ser anónimos y por ello no pueden ser revelados. A su vez, Transparencia comunicó a Prisiones que no den esos datos personales, pero que sí publiquen las conversaciones que han mantenido con el gobierno vasco. Marlaska de momento hace oídos sordos y no especifica por qué se niega a dar esta información que no es anónima. Y ojo, ya que la cosa no se queda aquí. Marlaska traslada por sorpresa al terrorista Cherokee a la cárcel de los jefes de ETA en su camino a Francia. El asesino debía de ser llevado directamente desde Soto del Real a Nemesán, pero el ministro del Interior le ha concedido el lujo de reunirse en la cárcel de Zaballa, donde se encuentran muchos de los jefes de la banda terrorista, una de las 3 prisiones vascas que gestiona el gobierno de Íñigo Urkullu gracias al presidente del gobierno. Un viaje que se podría haber hecho en 6 horas en coche y el ministro del Interior le ha dejado hacerlo por etapas en un total de 5 días. Por su parte, Cherokee será ubicado en cualquiera de los 3 módulos de respeto en los que se encuentran sus compañeros de la cúpula de ETA. Así lo ha estipulado el gobierno. Además, Bildu exige a Sánchez un plan de atracción de etarras en el extranjero para excarcelarlos en España. Una exigencia que forma parte de la negociación de Bildu con el gobierno para votar a favor de los presupuestos generales del Estado. En definitiva, parece ser que el favoritismo por parte del gobierno con los etarras no cesa. El delito de odio en España está tipificado de forma súper chula, como diría Yolanda Díaz. Han querido ser tan meticulosos en los renglones del odio que se les ha quedado fuera de los delitos de odio precisamente las fuerzas de seguridad, que son los que han recibido más muertes de la mano asesina de ETA. Han quedado fuera de esos escenarios tan precisos definidos por la ley, los que merecen mayor protección. Los delitos de odio se persiguen por las fiscalías y los cometen unos estudiantes estúpidos, unos universitarios desnortados, a sus colegas femeninas, aunque éstas estén de acuerdo en esta, en fin, peculiar visión de su educación. Eso merece el estudio por parte de Fiscalía. Eso puede ser un delito de odio en este país. Que un grupo musical cante Volver al 36 en una fiesta de Vox, uy, eso es terrible. Hasta Fernando Grande Marlaska dice que está eso muy cerca del delito de odio. Todo está tasado en ese delito de odio, lo étnico, lo racial, lo religioso, lo sexual, por el origen. Todo puede ser delito de odio, incluso el odio a las personas pobres, que honestamente yo ni siquiera sabía que hubiera alguien que odiase a las personas pobres, pero eso por lo visto se llama aporofobia. El nombre se lo puso una psicóloga y ya les vale. Sin embargo, nadie ha previsto proteger a los odiados hombres y mujeres de uniforme, policías y especialmente guardias civiles en algunos lugares de España. Cuando Bildu, socio de Sánchez, no lo olviden, los expulsa y los quiere amenazar, amedrentar, pues eso es claramente un delito de odio. No hace falta recordar pues, que los beneméritos han sufrido una enormidad de muertes de manos de los padres políticos de Bildu, los etarras. No hace falta recordar lo sucedido en Alsasua, cuando los radicales vascos bilduetarras agredieron a unos oficiales de la Guardia Civil y a sus parejas. Aquello entonces se dijo que no encajaba en delito de terrorismo. Lo dijo la Audiencia Nacional, pero hombre, fue un precedente clamoroso de delito de odio que hubiera llevado a que los legisladores de un país normal, los fiscales de un país normal, hicieran algo por proteger de ese odio y de todos los perjuicios que conlleva al colectivo que nos protege a todos, en este caso la Guardia Civil. Y el Día de la Hispanidad estará marcado por la ausencia de Carlos Lesmes. El magistrado ha cumplido su promesa y ha dimitido antes del 12 de octubre por falta de entendimiento entre PP y PSOE. El desfile de las Fuerzas Armadas será el primero de Feijóo como líder de la oposición y estará marcado una vez más por la ausencia de los presidentes del País Vasco y de Cataluña. Regresa el 12 de octubre, sin mascarillas ni distancia de seguridad. Y con Pedro Sánchez, que podría repetir como centro de la crítica nacional.
Ahora la renuncia de Carlos Lesmes a seguir presidente del Consejo y el Supremo deja la puerta abierta a una crisis constitucional que se acusa grave y que además le ha llevado a ausentarse por decisión propia de los actos del Día de la Hispanidad. El gobierno de Sánchez acude dividido en vísperas de un año de grandes citas electorales. PSOE y Partido Popular han dejado fuera a Podemos de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Solo Yolanda Díaz y el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, lo sabían y no quisieron dar cuenta de ello a la líder de Podemos, Ione Belarra. Pero los socios de Sánchez de Podemos también asisten al acto con la rencilla reciente por el aumento del gasto en defensa en los presupuestos, a lo que son contrarios. Las miradas, sin embargo, también estarán centradas en él, en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre todo por su defensa de la política de acercamiento a los presos etarras. Un 31% de ellos está en libertad provisional desde que llegó al gobierno. No estarán en el festejo de este año el expresidente popular, Pablo Casado, quien sí, Núñez Feijóo, que esta vez ocupará su puesto como líder de la oposición y no como presidente autonómico. Un papel que ahora está reservado para Alfonso Rueda, presidente gallego, quien por primera vez asiste al acto. Los socios de Sánchez de la Esquerra y del PNV, Per Aragonés e Íñigo Urkullu, tampoco acudirán al acto y plantarán de nuevo a Felipe VI en la tradicional recepción en la Casa Real. Pero este año tampoco estará ella, la princesa de Asturias, Leonor, según comunica Casa Real, debido a la incompatibilidad escolar. Compromiso en torno al Consejo General del Poder Judicial. Alberto Núñez Feijóo decía hoy que si gobierna va a hacer esa reforma sí o sí. Dice que es un compromiso no solo electoral, sino también un compromiso de carácter personal. Recuerda que es verdad y que esto debiera haberse hecho antes, que llevamos 40 años equivocándonos, pero cree que no hay ninguna otra posibilidad en el contexto europeo que cambiar la norma de elección de los magistrados que componen el Consejo General del Poder Judicial. Se avanzó para, en primer lugar, una renovación conjunta del Tribunal Constitucional y del Consejo General dentro de un nuevo marco que profundice en criterios de independencia y además hacer esto sin hablar de un solo nombre ni un solo candidato. La iniciativa del Gobierno estuvo en el presidente del Gobierno, que de forma inmediata ante estos acontecimientos llamó al líder de la oposición para apurar esta última oportunidad de lograr un acuerdo. Y el Gobierno ha aprobado hoy las 73 medidas del llamado Plan de Contingencia Energética, ese que pretende reducir el consumo en un 13,5%. Destaca que va a haber una rebaja, muchos la esperan, en lo que toca a las calderas de calefacción comunitarias. Proteger a los vecinos que reciben o que cuentan con una calefacción en calderas comunitarias, buscar la penetración de renovables, acelerar el ahorro de las administraciones y de la gran empresa, facilitar una mayor información al conjunto de los consumidores, apoyar la inversión en eficiencia energética en nuestros hogares, buscar para con las pymes medidas de acompañamiento, facilitar más apoyo a la industria, al tejido productivo, una planificación eléctrica de las redes flexibles para poder absorber más energías renovables. El encarecimiento de la luz ha obligado a mucha gente a buscar alternativas para calentarse este invierno. Productos como mantas, abrigos o guantes han duplicado su demanda respecto al año pasado. El invierno se acerca y no pinta del todo bien. La crisis en Europa por el conflicto entre Ucrania y Rusia y el elevado precio del gas por la desatada inflación está generando estragos en otros sectores. El interés significativo de productos térmicos y de abrigo ha aumentado en un 47%, una demanda que no va compensada con su oferta y donde el precio es el doble que antes. Parece ser que los ciudadanos van a tener que recortar en otros gastos para poder pasar un invierno normal. Este aumento de precio se ha visto reflejado en muchos productos. Un ejemplo de ello son los guantes que todos utilizamos en invierno para tener las manos calientes. En el mes de septiembre su interés ha aumentado en un 113% más en comparación con el 2021. Y ojo, porque no son los únicos. Artículos como bolsas de agua caliente, cojines térmicos y gorros de invierno han aumentado su demanda en un 53%. Y es que el problema reside en que la gente compra estos artículos para no depender de la calefacción, pero al fin y al cabo cuestan más por lo que ambas
ambas opciones van a salir caras igualmente. Pues bien, una cosa tan básica como un edredón para no pasar frío por las noches ahora supone un precio mucho más alto. Su precio actual es de 198 euros cuando en septiembre del año pasado estaba a 90, un 118% más. Los expertos de Idealo han analizado estos datos y corroboran que una manera inteligente de poder buscar alternativas para hacer frente a esta elevada inflación es ver cómo evoluciona el coste de los productos y comparar los precios. Al final, muchos se pueden aprovechar de la situación y abusar de una demanda significativa. Todo apunta a que los precios no van a parar de subir. La galopante inflación no cesa, el gobierno no reduce todos los impuestos que debería y, al contrario, se suben el sueldo. Resulta muy llamativo que las petroleras estén obteniendo ahora su mayor margen de beneficios en la venta a sus clientes de combustibles como la gasolina o el diésel. Lo denuncia la Comisión de Mercados y de la Competencia. ¿Cuánto están obteniendo de más en estos momentos? Pues aproximadamente 10 céntimos por litro que van a los beneficios de las petroleras. Bueno, y es una de las noticias del día. Nuevo varapalo al Gobierno en sus previsiones de crecimiento para 2023. El Fondo Monetario Internacional adelanta que la economía apenas crecerá un 1,2% y recorta hacia la mitad el crecimiento que adelantaba Nadia Calviño. El FMI, por cierto, es el tercer organismo que ha puesto en duda las cuentas del Ejecutivo en las últimas semanas. El Banco de España ya redujo sus previsiones al 1,4%, mientras que el AIREF lo hizo al 1,5%. De las 24 mayores economías del mundo, solo 2 ven sus perspectivas de crecimiento más mermadas que España, según señala hoy el FMI. Se trata de Alemania e Italia, que son 2 de las grandes damnificadas por el corte de las exportaciones de gas ruso. Bueno, y CIMIC, la filial de ACS en Australia, ha firmado un contrato con el Estado de Victoria para suministrar energía verde a edificios públicos durante 10 años. La firma australiana se ha hecho con este contrato a través de su empresa Pacific Partnerships, que antes de verano adquirió los derechos para el desarrollo de la planta solar de Glen Road, al norte de Victoria. ACS crece así en su compromiso con el crecimiento sostenible. Hoy tomaban posesión los nuevos consejeros del Gobierno de la Generalitat, los que han sustituido a los dimisionarios de Junts per Catalunya. Decía Pere Aragonès, después del acto de presentación y ya de otorgamiento de sus carteras, que la garantía es que todos ellos, todos los nuevos, defienden la autodeterminación. Sobre la hoja de ruta del Gobierno de Aragonès, pues pretende aprobar los presupuestos con los que se han marchado del Gobierno, Junts per Catalunya. Nuevo hoja de ruta de Pere Aragonès. Tras tomar posesión los consejeros, ha querido explicar brevemente las prioridades del nuevo gobierno. Como no podía ser de otra manera, hay un claro objetivo: la independencia. A seguir trabajando porque Cataluña decida en libertad su futuro. Porque se acabe la represión. Porque Cataluña sea un Estado independiente. Estas son mis prioridades como presidente y son evidentemente también las prioridades del gobierno. Es el guión de la legislatura. Aragonès quiere sacar los presupuestos de 2023 adelante, pero desde la presidencia del partido avisan: no quieren pactos con el PSC. Mientras que el presidente quiere tener aprobados los presupuestos y poder gestionar en condiciones, Junqueras pide prorrogar las cuentas para tener distancia con ella. Por ello le pide a Junts ayuda en los presupuestos. Mi prioridad es que los presupuestos sean aprobados con el apoyo de las formaciones que a lo largo de la legislatura han contribuido a la gobernabilidad del país. Estoy convencido que podremos llegar a un acuerdo amplio y, sobre todo, comenzar por el grupo parlamentario de Junts. A lo que Junts le insta a resolver primero la cuestión de confianza en el Parlamento y llegar a acuerdos con los partidos antes de tratar los presupuestos. Antes de hablar de presupuestos, se tiene que hablar de la cuestión de confianza y de la mayoría que tiene el presidente para gobernar la Generalitat de Catalunya. Con esta hoja de ruta quiere sacar adelante unos presupuestos y muchas medidas, con solo 33 escaños. Sin la ayuda de la coalición independentista, sin el PSC y sin Podemos porque no se fían de ellos, ¿qué pretende hacer el presidente? En el Gobierno la transparencia brilla por su ausencia. Hasta en 1.600 ocasiones, miembros del Ejecutivo de Sánchez se han negado a rendir cuentas sobre sus gastos o sus viajes. Los últimos han sido el ministro Marlaska y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Transparencia vuelve a poner en evidencia la opacidad del gobierno de Pedro Sánchez. Un nuevo toque de atención que llega después de acumular 403 infracciones en solo 8 meses por ocultar datos que deberían ser de acceso público. En menos de 4 años de legislatura, el gobierno ha cometido un total de 1.606 infracciones.
Los últimos que han recibido grandes reprimendas de este organismo son el ministro del Interior, Grande Marlaska, y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Unas resoluciones que ponen a ambos en el punto de mira por entorpecer que se conozcan los gastos que acumulan pagados con dinero público. Hace 2 semanas, Transparencia reclamó al Ministerio del Interior que facilitara los gastos de Grande Marlaska en el plazo de 10 días. Sin embargo, el ministro no se dignó ni a contestar al requerimiento. La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en mayo de 2021, los agentes que trabajan en la Casa del Rey o el número de agentes sancionados en la Policía Nacional y Guardia Civil son solo algunas de las cuestiones sobre las que Interior no ha dado respuesta alguna a lo largo del primer semestre de este año. La vicepresidenta tampoco se queda atrás y también impide acceder a datos públicos. Transparencia pide al Gobierno que la ministra aporte información que se niega a dar a los ciudadanos. Datos como el coste de sus últimos viajes o si su desplazamiento al Vaticano el pasado mes de diciembre se financió o no con dinero público. En definitiva, aunque Pedro Sánchez aseguró que este iba a ser el gobierno del cambio, la realidad es que se está convirtiendo en uno de los más opacos de toda la democracia. Segundo día de la reunión política, el Foro de la Iberosfera, que organiza el grupo en el Europarlamento en el que está encuadrado Vox. De hecho, hoy Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha sido el protagonista. Nos lo cuenta Beatriz Dávila. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha encargado de dar la traca final a esta segunda cumbre de la Iberosfera. El papel de los medios de comunicación y el papel que ejercen sobre ellos dictaduras como la de Cuba, Nicaragua o Venezuela ha sido uno de los ejes centrales de la jornada precisamente de esta tarde. Y en un momento tan trascendental en el que se encuentra España, sobre todo a raíz de la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo, también del Consejo General del Poder Judicial, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha encargado de mandarle un mensaje precisamente a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Es que el problema es que el Partido Socialista está en brazos del comunismo, en brazos de sus aliados separatistas e incluso en brazos de sus aliados terroristas. Y por lo tanto no es posible ninguna componenda, ningún acuerdo. Y hay que mantener distancia infinita con este gobierno hasta expulsarlo. Hay que convocar elecciones inmediatamente. Es verdaderamente decepcionante ver al PP titubear y facilitar a los socialistas el asalto a las instituciones judiciales. El impuesto a los ricos ha desatado la furia de varias autonomías del PP que ven en este tributo una respuesta a sus rebajas fiscales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha confirmado que lo van a recurrir ante el Constitucional. Este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía hemos retirado. Por tanto, en cuanto lo presente el Ministerio de Hacienda, que lo va a tener que redactar francamente bien, porque estaremos encima de ello, nosotros tendremos un plazo de 3 meses para presentarlo. Objeciones a la ley trans y las hace el jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, mientras algunos países que han sido pioneros en esto están echando atrás a gran velocidad porque se dan cuenta de que produce mucho más daño del beneficio que puede aportar a la sociedad donde se adopta. Vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son. Estas no son palabras de ningún activista ni ningún rival político del gobierno. Lo dice el jefe de psiquiatría juvenil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En una entrevista al periódico El Mundo, uno de los psiquiatras más reputados de nuestro país reconoce que está muy alarmado por la inminente aprobación ya definitiva de la ley trans. En cuanto entre en vigor, los profesionales de la salud mental ya no deberán supervisar a los pacientes y dar su visto bueno para un cambio de sexo. Insiste en que el problema de muchos jóvenes no es la disforia de género. No son trans, sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar. Es una barbaridad lo que quieren hacer. Y los vulnerables, los de siempre, podrían sufrir mucho. Y es que los números que da el doctor Arango son alarmantes. Afirma que en su unidad normalmente tenían 1 o 2 pacientes que decían ser trans cada año y que ahora aseguran serlo el 20% de los ingresados. Algunos de ellos desde hace apenas unas semanas o solo unos días. Una de las cosas que primero aprendemos en psiquiatría infantil es a esperar antes de actuar.
Cuando llega un niño y dice que su vida no vale nada, antes de poner tratamiento farmacológico, lo que hace es citarle una semana después, y a lo mejor ha desaparecido el problema. Además de Arango, también muestran su rechazo el Colegio de Médicos de Madrid, la Asociación de Padres de Niños con Disforia de Género Acelerada o profesionales independientes. Cuando hablan de la ley trans, las expresiones que utilizan son daños irreversibles, escasa evidencia científica, contagio social y adolescentes engañados. Pero sobre todo esto, lo que piden es simplemente prudencia, porque si algo define a un menor, dicen, es el cambio constante. Y es que el sector sanitario tiene una idea clara e inamovible. Vive como quieras, pero el sexo es el que es. No hay ideología que se imponga. Los ataques indiscriminados a civiles continúan en Ucrania. Putin bombardea Zaporilla solo unas horas después de dejar 23 muertos en los ataques con misiles a varias ciudades del país. Ojo, porque Bielorrusia anuncia que también va a enviar tropas al frente. Rusia bombardea por segundo día consecutivo las instalaciones eléctricas en toda Ucrania. Solo ayer los ataques dejan 23 muertos y al menos 100 heridos. Y hoy Rusia ha vuelto a lanzar 10 misiles a Zaporilla, donde ha dejado al menos un muerto. Este ataque ha sido el primero de Sergei Surovikin al mando de las tropas rusas. Putin le puso al frente el pasado sábado. El militar, conocido como el carnicero de Alepo, fue el máximo responsable del despliegue ruso en Siria y al que la inteligencia militar ucraniana le tiene miedo. Surovikin sabe cómo combatir con bombarderos y misiles. Y eso es lo que hace. Además, Bielorrusia entra en guerra. Lukashenko ha llegado a un acuerdo con Putin para desplegar todas sus tropas, mandar a un grupo de militares al frente y amenaza a Ucrania. Ayer nos advirtieron sobre un ataque a Bielorrusia desde Ucrania. Mi respuesta fue sencilla. Díganle al presidente de Ucrania y a los demás lunáticos que si tocan un metro de nuestro territorio, el puente de Crimea les parecerá un paseo por el parque. El presidente de Ucrania ha pedido en una cumbre del G7 que le ayuden a crear un escudo aéreo para que proteja a su país de los bombardeos de Rusia, ahora que parece que Putin está dispuesto a todo. El Hospital Público Madrileño de La Paz ha realizado con éxito y por primera vez en el mundo un trasplante multivisceral de intestino procedente de una donación en paro cardíaco total controlado pediátricamente en una niña de tan solo 13 meses que ya ha sido dada de alta y que se encuentra en su domicilio en perfecto estado. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche y un feliz día de la Hispanidad mañana, con desfile incluido. Nosotros no estaremos aquí, pero van a estar nuestros compañeros para contarles cómo va transcurriendo este discurso a lo largo de la mañana con programación especial del Dando Caña y también del Gato al Agua. Nosotros volvemos el jueves con toda la información aquí en El Toro. Hasta el miércoles.